buenas tardes y perdón por el retraso. Seguro que la culpa la ha tenido Rajoy. Pero seguro. Pues te agradezco la pregunta. Aquí estoy más feliz que una perdiz. Yo quería, al hilo de lo que planteas, contar tres cosas en el breve tiempo que quiero robarles. Tres temas, dos importantes y uno estúpido, pero el estúpido tenemos que tratarlo porque es el que más tiempo le están dedicando los medios de comunicación, así que no tenemos más remedio que tratarlo, aunque sea someramente. Quiero tratar con seriedad el legado de Chávez, qué significa. Quiero también tratar por qué en apenas unos meses se han perdido casi 10 puntos en las elecciones, cuáles son las razones, que también nos permita entenderlo y también apuntar hacia el futuro. Y también quiero tratar qué significa el no reconocimiento de las elecciones del sujeto Capeles. Eso último, ya digo, me parece estúpido, pero tenemos que dedicarle tiempo porque está en el corazón de la discusión y la verdad es que a mí me cansa profundamente. Has planteado tú, creo que con mucha certeza, claro, el problema cuando la izquierda acostumbra a la derecha a ganar con 10, 15, 20 puntos, cuando ganas por menos parece que ya no has ganado. Cuando ellos se han acostumbrado a que da igual el resultado, con que ganasen por 10 votos ha sido una contundente victoria. Miren, la Constitución venezolana supera de una manera taxativa el conteo manual. ¿Por qué? Porque quien conozca América Latina sabe que las elecciones manuales es el corazón del fraude. Es decir, que a través de las elecciones manuales es donde se roban elecciones, como por ejemplo el caso emblemático de México, o como fue tradicionalmente en Venezuela, donde hay conceptos para la ciencia política de cómo robaban la Operación Morrocoy. El Morrocoy es una tortuga. La Operación Morrocoy consistía en que la gente de Acción Democrática o de COPE, de la Socialdemocracia, de la Guardia Cristiana, iban muy pronto y en las mesas donde había una mayoría de voto que para ellos era leído como opositor, paralizaban las mesas y estaban allí, enredaban, oigan, miren, y este no es mi número, ¿qué ocurre? Es decir, frenaban la votación para intentar que el resultado no funcionara. Y después, otra palabra muy tradicional es acta mata a voto, es decir, que manipulaban las actas y por tanto al final el voto no servía. Se pone en marcha en Venezuela todo un proceso automatizado, recogido como tal, incluso constitucionalmente y legalmente. Es decir, hay una voluntad de que el voto no sea manual, porque es donde tradicionalmente han robado las oligarquías. Fíjense ustedes, cuando yo estudié en Alemania, había dos palabras que me parecían viejitas, me parecían perezosas y no me gustaba utilizar: imperialismo y oligarquía, hasta que llegué a América Latina y sin utilizar la palabra imperialismo y sin utilizar la palabra oligarquía no explicamos nada de nada. Bueno, pues esto que usted ha planteado ahora mismo de este embajador es el quehacer cotidiano de la embajada norteamericana. Es decir, antes de las elecciones siempre dicen, y cuidado que si gana este, aquí van a tener ustedes problemas, ¿no? Es decir que, por eso el chiste tradicional, que el único lugar donde no ha habido un golpe de Estado norteamericano es en Estados Unidos, porque allí no hay embajada de los Estados Unidos, ¿no? Fíjense ustedes que están acostumbrados, ya digo, a ese robo del voto manual y por tanto se ha automatizado. Hay 15 auditorías previas a la elección concreta, 15 auditorías, abiertas a toda la oposición, a los grupos sociales. Ha habido una auditoría externa donde el 100% de los organismos auditores han dicho que las elecciones han sido limpias y transparentes, salvo un ser ectoplásmico abducido, un eurodiputado del Partido Popular, que no es cualquier persona. No, es que no es cualquier persona, es el tipo que dijo que cuando el atentado de Atocha es el tipo que dijo que tenía los documentos que demostraban. Es decir, un mentiroso que fue aquí juzgado es el que va a Venezuela a decir que las elecciones no han sido limpias, ¿no? Él de corazón tan blanco. Bien, las elecciones se hacen por tanto automáticas, auditadas antes, durante y después. Tienen observadores acompañantes que aquí no los tenemos, que también es espectacular escuchar a diputados españoles decir: es que no han aceptado a los observadores, y aquí los aceptamos. Aquí aceptamos que venga alguien a mirarnos las elecciones, a ver qué hacemos. ¿Y allí por qué? Porque somos nosotros más listos que ellos. ¿Cuál es la cuestión? Bien, han establecido acompañantes y acompañantes serios. Es decir, no es que el Partido Popular vaya allí a decir si les han parecido bien, o el PSOE o Izquierda Unida o cualquier otro tipo de partido político, no.
son los representantes de los tribunales electorales del Mercosur, de la UNASUR u organismos reconocidos internacionalmente como el Centro Carter, especializados en validar o invalidar elecciones. El 100% han dicho que han sido limpias y transparentes. Bueno, pues sigue sin valer. Ese señor tramposo y mentiroso que es Capriles dice a los medios de comunicación, a los medios, que hay que hacer un conteo papeleta a papeleta. Cuando, ya digo, eso está prohibido constitucionalmente por lo que se establece de voto electrónico. No lo dice, en todo caso, para que tenga efectos, no lo dice donde corresponde, que es bien ante el Consejo Nacional Electoral o ante el Tribunal Electoral, que es una dependencia del Tribunal Supremo. No, porque aquí cuando lo hace de repente pone en marcha el procedimiento. No lo hace, lo hacen los medios. Es decir, al hacerlo los medios, los organismos jurisdiccionales no pueden hacer nada, porque no ha habido ninguna petición concreta. Pero empieza ya a funcionar la cadena del ruido. Ah, que no lo hacen, ah, que, etcétera, etcétera. Hoy hay gente que cree que lo han presentado. No lo han presentado. Antes de venir aquí, ahora mismo ahí abajo he llamado yo al Consejo Nacional Electoral. ¿Lo han presentado? No lo han presentado. Han pedido información sobre. Y aquí ya estamos engañados. En el país. Claro, en el país. Acabo de hablar con el consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral. He dicho, oye, es verdad que... Me dice, no, han hecho petición de información de cómo serían los procedimientos y demás. No lo han hecho. Y en cambio ya... Y otra vez, ¿cuál es el problema? Que sigue la cadena del ruido y del enredo, ¿no? Claro, mentirosos, mentirosos. Hay una cosa que igual van a ver ustedes si ven el video de Capriles, cuando él presenta que hay 3.000 incidencias. Hay una muy bonita, ¿no? Dice que en Wicas, una población muy contundente muestra el papel y dice, miren, 500 votantes y 700 votos. Y esto es en un pueblito, imagínense en el resto. El sinvergüenza de Capriles, lo que no cuenta es que en Wicas hay 2 mesas. En una mesa hay 500 y en la otra hay otros 500. En total hay 1036 votos y el resultado de esa mesa eran los 500. Pero el sinvergüenza no cuenta eso. Dicen, 700, 500, no salen las cuentas, fraude electoral. Y la gente como idiota va y se lo compra. Y aquí también el diario El País seguramente dirá, fraude, aquí está la prueba evidente de que... Ayer un periódico sinvergüenza, El Nuevo País, publica en portada cómo están quemando estos sinvergüenzas chavistas, cómo están quemando papeletas electorales. Coño, de 2010. De 2010. ¿O qué quieren ustedes? ¿Que se guarde el material electoral para que lo visiten los nietos? ¿No? ¿Y qué tontería es esa? ¿Se van a guardar millones de papeletas? ¿Millones? No, se destruyen. Pues claro, pasa un tiempo prudencial y se destruyen. Y van estos sinvergüenzas y sacan en portada, están destruyendo material electoral. U otro sinvergüenza, un periodista, como dirían los alemanes, un Schreibtischtäter, un asesino de escritorio, va y dice, en un centro de diagnóstico integral, que son los ambulatorios de allí, en el centro de diagnóstico integral de Baruta, no sé qué, están ocultando material electoral que han sacado para manipularlo. Y van allí las hordas de estos locos, entran en el centro de diagnóstico integral, lo arrasan, golpean a los médicos. Ahora, si resulta que la ley que hay encima de esos periodistas mercenarios sin vergüenza dirán, es que no hay libertad de expresión en Venezuela. Bueno, la derecha, miren ustedes, desde Luis Napoleón Bonaparte sabemos que nunca han estado a favor de aceptar los resultados electorales. Es decir, aquí fue Cánovas del Castillo el que estuvo en contra del sufragio universal por algo muy sencillo. Él decía, coño, si los pobres son más que los ricos, van a ganarnos siempre las elecciones. Y ese fue el argumento de Cánovas del Castillo para estar en contra de las elecciones. Le enseñaron desde Francia que no hacía falta que eso fuera así. Que si tú convencías a los pobres podían terminar votando por ti. Una cosa que ha sido una constante también histórica, que en última instancia, si los resultados no se parecen a lo que tú deseas, peor para los resultados, porque vas y los cambias. Es decir que, miren ustedes, la derecha tiene siempre, estructuralmente, dificultades para aceptar los resultados electorales. ¿Por qué? Porque históricamente la derecha siempre ha mandado. Siempre ha mandado. Siempre han sido los sectores de poder. Se les arrancó las elecciones, pero lo hacen a duras penas. Y cuando de repente hay elecciones que creen que les pueden realmente hacer cambiar su statu quo, entonces no juegan. ¿Saben? Aquí hay otro elemento importante.
En España, cuando tenemos elecciones, o en Europa, elegimos entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Una un poquito más dulce, otra con más burbujitas, que luego ni son dulces ni tienen burbujas, pero más o menos. Cuando de repente hay posibilidades de un cambio real, ocurre como en Grecia, que te ponen a Papademos, o en Italia te ponen a Monti. Porque cuando realmente hay la posibilidad de discutir modelos diferentes, no nos lo permiten. No nos lo permiten. Aquí solamente se permite que haya elecciones cuando puede salir uno de los dos partidos del orden existente. Claro, en Venezuela no es así. En Venezuela hay dos proyectos radicalmente diferentes de país, que afectan no solamente a Venezuela, sino que afectan a todo el continente y ya van afectando también a todo el mundo. Cuando el presidente Chávez en Naciones Unidas dice, aquí huele a azufre, se ponen de pie buena parte de los 192 países de Naciones Unidas, porque ahí Chávez estaba hablando por los pobres de muchos países que no podían levantarse ahí en Naciones Unidas y decir a George Bush, coleguita, tú hueles a azufre. En ese sentido, el presidente Chávez se convirtió en un referente también para pueblos muy lejanos. ¿Cuándo? La buena de Venezuela, antes del presidente Chávez, iba a convertirse en referente de lo que no fueran telenovelas, mises y esos de PDVSA que iban por el mundo diciendo está barato de menos, ¿no? De repente Venezuela ha cambiado su lugar en el mundo y se convierte en un referente. Yo he podido verlo viajando con el presidente Chávez. De repente uno dice, pero ¿cómo demonios la gente corriendo detrás de la caravana del presidente? En Haití parece más sencillo, pero también lo he visto en Argentina, lo he visto en Brasil, lo he visto en Uruguay, porque también había ahí la construcción de un referente, como bien dice la compañera, de que lo imposible en Venezuela era posible. Y eso es lo que explica también el odio hacia Venezuela, y la rabia, y el encono. Igual que la crisis del sistema capitalista en los años 20, la crisis del 29, generó en el caso de España la posibilidad de la Segunda República por elementos sociales, las misiones nacen en España en la Segunda República, y de repente establecieron que no, que la Segunda República, sobre todo en su fase de Frente Popular, no podía sobrevivir y fue machacada. La crisis de los años 70 del modelo keynesiano generó una alternativa en el Chile de Allende. Tenían que machacarla. Y en la crisis actual del modelo neoliberal, Venezuela rompe ese mito que planteaba Stiglitz de que el principal éxito del modelo neoliberal es habernos convencido de que no había alternativa. Y como plantea Stiglitz y también Krugman, si hemos tragado con estas medidas neoliberales ha sido porque no nos hemos representado en la cabeza la posibilidad de la alternativa. Pero de pronto viene Chávez, que no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Y de repente, fíjense ustedes, si la última utopía la había representado Margaret Thatcher, haciendo posible lo imposible, es decir, hundiendo el modelo keynesiano, partiéndole la columna vertebral a los sindicatos, desmantelando buena parte del sistema social inglés y haciendo real la utopía contrarrevolucionaria neoliberal, de pronto el presidente Chávez, acompañado de su pueblo, porque hace falta mucho pueblo detrás para hacer las cosas que ese señor ha hecho, el presidente Chávez, con mucho pueblo detrás, devuelve a la agenda la palabra socialismo, devuelve a la agenda la palabra intervención del Estado, devuelve a la agenda participación pública, devuelve a la agenda la palabra integración regional, bien diferente de la integración nuestra. Anoche en La Tuerca, ese programita que hacemos a golpe de riñón, que no tenemos dinero, no estoy diciendo nada con esto, ¿no? Hablamos con Ana Sagasti. ¿Saben ustedes que Ana Sagasti tiene como dos cosas bien enredadas en su vida? Una es el peinado ese que se hace bien enredado, y la otra es Venezuela. Y la otra es Venezuela, un país donde él vivió y le tiene especial rabia, ¿no? Entonces ayer discutiendo con él, claro, hay una cosa que yo no tolero más, es que digan, es que Chávez polarizó, y digo, sinvergüenzas. Y cuando había un 60% de gente ajena a la ciudadanía, cuando había un 60% que no eran personas, que no sabían leer y escribir, que no hacían 3 comidas al día, que estaban a merced de que les pegara un tiro a la policía o el AMPA, de repente ahí no había polarización, pues eso no es sinvergüenzas. Porque solamente veis la lucha de clases cuando las pone en marcha uno de los bandos, pero como bien dijo el Bono de Marx, la lucha de clases es una trinchera donde hay dos lados. Pero en Venezuela, lo bueno para algunos como yo es que allí el miedo cambió de bando.
Bien, les decía que, por tanto, tres cosas. La primera la damos por cerrada, porque ya hemos visto que no hay mucho que decir, ¿no? Es decir, no aceptan el resultado y se están inventando todo tipo de patrañas y de mentiras para intentar convencer a la opinión pública de lo que es mentira. Han perdido por 275.000 votos, lo han reconocido todos los organismos internacionales y lo que nos llega aquí son mentiras. Y ya va siendo hora de que tengamos también cierta madurez intelectual ciudadana y no toleremos más mentiras. Es que no puede ser que en el 100% de los medios de comunicación de nuestro país, por lo menos los impresos, tengamos todos la sensación de que haya habido un fraude electoral. No puede ser. Oye, es que somos la cuarta economía de Europa. Es que, no sé, es que no somos una república bananera, somos un reino bananero. Voy a ir a la materia de las cosas que nos pueden interesar más, ¿no? Miren, el legado de Chávez, ¿no? Hace un par de semanas tuvimos un seminario allí en Caracas, en el Centro Internacional Miranda, centro interesante de pensamiento crítico. Yo siempre digo que una de las diferencias esenciales del proceso bolivariano frente a cualquier otra revolución es que allí la crítica no se ha callado, ¿no? Es decir, que así como si uno mira la Revolución Francesa, la china, la rusa, incluso la cubana, allí se acallaron las críticas. Es decir, no hubo cintura suficiente como para escuchar las críticas. El viejo Fidel Castro, en ese libro gordo de entrevistas con Ramonet, él reconoce que se equivocaron, ¿no? Que la crítica es lo que refresca los procesos, que la crítica es lo que permite moralizar a la gente. Lo que desmoraliza a la ciudadanía, al pueblo, es que ellos vean una cosa y la dirigencia les diga otra, ¿no? Entonces nosotros en el Centro Internacional Miranda, un centro que creamos porque nos lo pidió Chávez. Y Chávez nos dijo cuando se creó, decidme siempre lo que penséis aunque me moleste. Se lo dijimos y la verdad es que se molestaba, ¿no? Se molestaba y alguna vez mucho, ¿no? En un debate fuerte que hubo en torno al hiperliderazgo, ¿no? Pero después Chávez tuvo la grandeza, ¿no?, de reconocer públicamente, incluso en la televisión, que teníamos razón y reconocía que la crítica debía ser, ya digo, el motor de los procesos que se pretenden revolucionarios. Bueno, en el Centro Internacional Miranda hicimos un debate sobre el legado de Chávez que les cuento 4 o 5 pinceladas. Lo tienen colgado en la red, ahí está. Hemos sacado un libro que lo presentamos la semana pasada y lo pueden bajar ustedes ahí de la red, porque en la dictadura bolivariana los libros suelen ser gratis, ¿no? Los dictadores son así, tienen esas cosas. Bien, miren, una de las preguntas que nos interesa responder y que tiene que ver con el legado de Chávez es ¿por qué en este momento de la historia los gobiernos de la izquierda, los gobiernos de cambio, los gobiernos de transformación han triunfado? Es decir, ¿qué ha ocurrido diferente respecto de otros momentos de la historia que han permitido que ahora haya un cambio, ¿no? Yo recuerdo, lo he contado en Caracas muchas, bueno, en Venezuela muchas veces, en un acto estaba el presidente Chávez, estaba Evo Morales, entonces el presidente empieza, y estaba en la primera fila Alberto Granados, viejito ya. Alberto Granados es el compañero del Che Guevara cuando se dieron la vuelta con la motocicleta, que es donde al Che le nació la conciencia. Y estaba ya el viejito y Chávez le dice, está con nosotros Alberto Granados. Y el viejito se levanta y dice, a ver, denle un micrófono, le dan un micrófono, y dice, se levanta el viejito y dice, que si pueden venir, presidentes, que bajen. Bueno, bajan Evo y Chávez, y el viejito está sentado al lado, y el viejito les dice, presidentes, ¿les puedo abrazar? Claro, se abraza el viejito ahí a los dos y les dice, si estuviera aquí el Che Guevara, estaría tan agradecido de lo que han hecho ustedes por la integración de América Latina. Déjenme abrazarles bien fuerte, ¿no? Fíjese que en ese abrazo simbólico, ¿no?, de esa persona que tanto pensó y no logró la integración de América Latina, tenemos, ya digo, una idea central, y es que la América Latina, después de este proceso, te digo, revolucionario, es radicalmente otra. Legado de Chávez, fíjense, con pinceladas. Decidimos hacer un seminario sobre el legado de Chávez porque es que resulta que, si ustedes miran la campaña electoral de estos 10 días,
resulta que Capriles era chavista desde chiquitito. Son cosas sorprendentes, ¿no? Es que hubo un acto, créanme, que se llamaba Capriles con los revolucionarios y los bolivarianos. Esto es espectacular, ¿no? Y el tipo se pone a hablar y me pasó como cuando escucho a mi amigo al que quiero tanto, a Jorge Mestrí, que digo, coño Jorge, no seas tan rojo, ¿no? O sea, modérate, ¿no? Te pones súper radical. Entonces, Capriles en ese acto, claro, decía, coño, este va a expropiar Repsol, ¿no? O sea, va a asustar a todo el mundo. No crean, un discurso radical y termina el tipo diciendo, y me tienen que votar para que Maduro, que es un irresponsable, no eche a perder todo lo que hemos ganado estos últimos 14 años. Yo quiero de tu droga, ¿no? Decidimos, por tanto, fíjense ustedes, poner en marcha un análisis del legado de Chávez, sobre todo porque, bueno, por un lado nos parecía absolutamente, ya digo, insultante, ¿no? Que desde la persona que había adversado al presidente, que le había dado un golpe, lo había insultado constantemente durante la campaña de octubre, que ahora de repente, por exigencia de sus asesores electorales, le dijeran, bueno, vamos a decir, tú eres el Chávez verdadero, Nicolás Maduro era el entorno de Chávez. Jugando con algo que era inteligente. Saben ustedes que Chávez siempre decía que él era un infiltrado en el gobierno, ¿no? O sea, yo me siento un infiltrado en el gobierno, ¿no? Es una cosa que a mí me gustaba. A mí siempre, lo he contado estos días, el despacho que yo tenía ahí en Miraflores él pasaba cuando por la noche volvía de esas maratonianas, ¿no? Sesiones que él daba con la prensa o reuniones, él pasaba por delante del despacho, que solía quedar hasta tarde. Soy muy trabajador y soltero, entregado a la causa. Entonces Chávez solía pasar y decía, monedero, infiltrado, ¿no? Entonces siempre jugaba con lo de infiltrado. Un día me acordé que en uno de los viajes nos montábamos, claro, en el avión de él, y él entra, monedero, infiltrado, y digo, mierda, como le escuchen los de seguridad, lo van a tomar en serio, me van a sacar a golpes de aquí, ¿no? Presidente, ¿no? Explíqueles a estos que me están mirando con mala cara. Bueno, él decía, era repetido una pintada, ¿no? Una pintada en Caracas, sobre todo, que decía, Chávez es nuestro infiltrado en este gobierno de mierda, ¿no? Es decir, que había siempre enfados porque la revolución iba lenta y la gente siempre salvaguardaba a Chávez, que lo veía como el infiltrado que tenía buenas ideas, pero que el gobierno no se las desarrollaba, ¿no? Entonces, bueno, les decía que quisimos hacer una obra sobre el legado, por un lado, para evitar que desde la derecha se atribuyeran o se reinventasen el legado de Chávez, pero también para que desde la izquierda o desde el movimiento bolivariano no mirasen donde no estaba lo que nosotros entendíamos que era el corazón del legado de Chávez, que es lo que quiero compartir con ustedes. Bien, miren, les decía que la pregunta que creo importante es por qué en este momento de la historia la izquierda ha tenido un espacio para el cambio. Porque en otros momentos fue machacada, vencieron los golpes, los pueblos abandonaron esos procesos. ¿Qué ha ocurrido ahora para que eso no pase? Y yo he señalado los siguientes puntos. En primer lugar, han sido cambios que han venido con redistribución de la renta. Eso es muy importante. Es decir, que al redistribuir la renta se ha ampliado la base social. Es decir, pedir eso. Si ven ustedes a Lenin de 1920, hay una intervención ante el Politburó donde Lenin le dice a sus compañeros: o damos de comer a los campesinos como les daban de comer los zares, o el abrazo que nos dieron cuando les sacamos de la guerra y acabamos con su dictadura, nos lo van a pedir de regreso. Es decir, que uno de los elementos importantes, que Chávez siempre lo entendió, es que había que desde el momento uno redistribuir la renta. Y en esa redistribución de la renta, ya digo, la base social se ampliaba. Lo has planteado tú muy bien. Lo intentaron con el aparato del Estado heredado y no pudieron. Y por eso tienen que inventarse las misiones. Las misiones son políticas públicas, pero participadas popularmente. Porque con el aparato del Estado heredado ni alfabetizaban, ni los médicos querían subir
A las partes pobres ni los maestros enseñaban y había que reinventarse. El Estado heredado no funcionaba. La redistribución de la renta, insisto, la redistribución de la renta es un elemento esencial para explicar por qué han ganado credibilidad y asentamiento estos procesos. Recuerdo un editorial maravilloso, grandioso, de ese periódico global en español, que es El País, donde decía, el populista Chávez se gasta el dinero del petróleo en educación, sanidad y en vivienda. Pues, coño, que venga, ¿no? O sea, que venga el populista ese aquí, corriendo. Bien, segundo elemento importante de por qué los gobiernos de cambio han triunfado es porque se ha hecho con democracia. Con democracia. Entonces ustedes, en la caída de la Unión Soviética, en el 91, ya en el 90 en América Latina los sandinistas habían tenido que entregar el poder, no realmente porque perdieran las elecciones, sino porque también es de esas cosas. Resulta que en el año 90, las elecciones que gana Violeta Chamorro, el embajador estadounidense dice: si ganan los sandinistas, sigue la contra y sigue la guerra. Y yo recuerdo muchas mujeres sandinistas llorando, votando por Violeta Chamorro porque querían que su hijo regresara de la guerra. Y sabían que si votaban a lo que querían, que eran los sandinistas, había guerra. Tráigame un solo periódico donde dijesen que esas elecciones fueron falsas y que fueron fraudulentas, ¿no? Bien, con democracia. Todos estos procesos, fíjense ustedes, han sido electorales. Cuando Chávez sale de la cárcel en el 94, 2 años se recorre el país y en el 96 él ve con absoluta claridad que la vía no es la insurreccional. Y tiene que convencer a una buena parte de los venezolanos de que la vía ya no es la insurreccional, que la vía es electoral. Y era una discusión que tuvieron muy, muy poderosa. Y así va a ocurrir en el resto de los países. Pero cuidado, es democrática no solamente desde el punto de vista de la democracia liberal y representativa, sino que también es democrática devolviendo la capacidad de decisión al pueblo. Es decir, que los procesos de democracia representativa se acompañan con procesos de democracia directa. Aquí hemos tenido que escuchar nosotros durante todos estos años que nuestra maravillosa transición nos había legado un pueblo inteligente, culto, pero que no estábamos nunca lo suficientemente maduros para discutir la Constitución. No habrá, yo recuerdo Rubio Llorente, el secretario permanente del Tribunal Constitucional, yo creo que su factotum del Tribunal Constitucional, Manuel Rubio Llorente, no Manuel García Pelaya, era su maestro. Manuel Rubio Llorente diciendo: no abramos el melón constitucional. Claro, luego en 2 semanas el PSOE y el PP, con agosticidad y alevosía, deciden cambiar ni más ni menos que un artículo que invalida el artículo 1 de la Constitución que dice que España es un Estado social. Ellos sí pueden, pero nosotros no podemos. Aclárense, o la transición fue una mierda que nos hizo ciudadanos estúpidos, o la transición fue estupenda que nos hizo ciudadanos maravillosos. Coño, pues déjenme opinar, porque soy maravilloso y estoy muy informado porque he visto la serie de Victoria Priego de la transición. Y resulta que en estos países, todos ellos pusieron en marcha, incluso con tasas muy altas de analfabetismo, pusieron en marcha procesos constituyentes. Los círculos bolivarianos eran grupos de gente donde había alguien que sabía leer y escribir y le leía los artículos de la Constitución a la gente que era analfabeta, para poder discutir los artículos de la Constitución. Esos son los temibles círculos bolivarianos. Si opinase de ellos Cifuentes, diría que son de ETA, pero de momento vamos a dejar. Redistribución de democracia. El tercer elemento de por qué las democracias han triunfado es porque han sido en compañía, es decir, ha habido una ola. Fíjense ustedes que el presidente Chávez desde el momento 1 entendió que la democracia en Venezuela no iba a subsistir. Así como Trotsky tenía razón cuando dijo que el socialismo en un solo país no iba a funcionar, que si no se generalizaba lo más que iba a haber era un nacionalismo autoritario, y tuvo razón, ya, lo dejamos ahí. No digo más, tuvo razón. Chávez entendió desde el minuto 1 que no iban a permitir que la democracia venezolana subsistiera, y por eso desde el primer momento él va a ayudar a los países del entorno a que puedan construir su propia democracia. Claro, cosa que ha sido muy, muy criticada, ¿no? Ayer también discutiendo con Ana Sagasti, malvado, ¿no? Discutiendo con Ana Sagasti, claro, dice: no, y Chávez regalando el dinero. Y digo: coño, o sea, señora Ana Sagasti, estamos diciéndole a Merkel que utilice su mayor músculo económico para ayudar a los países de Europa a salir de la crisis,
Y eso nos parece excelente, y cuando Chávez lo hizo en América Latina se lo criticamos. ¿Esto qué es? ¿La vara doble de medir permanente que les hace quedar como idiotas? ¿O cómo es esto? ¿No? Pues claro, Chávez ayudó a Argentina, Chávez, lo cosa que la gente no sabe, ayudó a Brasil inicialmente, por supuesto ayudó a Ecuador, ayudó... Claro, y eso es lo que hace que ellos estén creciendo al 5 y pico % y nosotros estemos cuesta abajo. Gracias a Chávez, y se lo agradecen. O si no, ¿por qué demonios creen ustedes que a la muerte de Chávez varios países del continente declararon luto nacional? ¿Por qué quieren ustedes que la ciudadanía en la calle llorando, incluso en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, llorando al presidente Chávez? ¿Por qué? Porque de repente había construido una unidad que iba más allá de lo económico. Les había ayudado en momentos complicados. Tienen ustedes una cena pagada en el sitio más caro, sin ayuda, la persona que me diga los nombres de los 27 presidentes de la Unión Europea. Me salvé. Claro, entonces, fíjense ustedes, en cambio, ahora es muy difícil que en América Latina no conozcan los nombres de todos los presidentes y presidentas del continente, porque se sienten unitarios. Y allá donde nosotros estamos construyendo una unidad muy de la competitividad y de hay que... Escuchas a la Merkel y dices, coño, esta no hace el paso de la OCA, pero están consiguiendo lo mismo de los años 30, pero a través del músculo económico, ¿no? En cambio, en América Latina se habla de complementariedad, de ayudas y demás, ¿no? Yo he escuchado a Lula, a Correa, a Evo y a Lugo de Paraguay decirle públicamente en Belén do Pará, en un foro social, decir, Hugo, gracias, estamos todos juntos y lo que nos está costando, como hiciste, estando tú solo y encima ayudándonos, ¿no? Y una cosa que la gente no sabe, ¿saben ustedes que Vargas Llosa, hijo, que es bastante más tonto que su padre, es un espectacular escritor y un patético demócrata, ¿no? El hijo, Álvaro, que no es muy listo. Sí, Álvaro. Le saltan las ideas y me he acordado de lo de Elena y Cristina, la tonta, lista y Cristina. Si la lista está haciendo lo que está haciendo, pero bueno, perdón, es el jet lag de ayer de viaje. Bien, les decía que ya me he comido el tiempo seguramente y no he contado nada todavía. Bien, les está diciendo que el Álvaro Vargas Llosa, que me calle ya. No, que vayas terminando, ¿no? Mierda, si no he empezado. Continuamos después, hace preguntas. Bueno, termino. Me enuncio y termino, 5 minutos termino. Bueno, dijo que había una izquierda vegetariana y una izquierda carnívora. No, luego lo popularizó el padre. La supuesta izquierda vegetariana era Brasil o Chile y la izquierda carnívora era, por supuesto, Chávez y Cuba y demás. Cuando murió en huelga de hambre Orlando Zapata en La Habana, desgraciadamente, ¿no? ¿Quién estaba al día siguiente en La Habana? Lula, haciendo declaraciones duras, diciendo Orlando Zapata es un problema nuestro de los latinoamericanos, no es un problema de Estados Unidos ni Europa, no se equivoque. Y fue allí a impedir que un hecho tan luctuoso se convirtiera en un ataque a la siempre atacada Cuba. Bien, por tanto ha sido también en compañía y no se ha sentido solo, si se ha podido acompañar y se ha podido frenar, no todos los golpes de Estado, pero se ha podido frenar buena parte de los golpes de Estado porque ya la UNASUR, una nueva organización que crea Chávez, que ya no es las organizaciones donde están Estados Unidos, permiten una unificación de criterios que asustan a los golpistas. En cuarto lugar, estas transformaciones en América Latina tienen lugar con nuevos medios de comunicación para que tomemos nota. Sin Internet y sin los teléfonos móviles seguramente no hubiera sido igual el cambio. Por tanto, ahí se abre también una ventana de esperanza de que entendamos que ciertos desarrollos tecnológicos también ayudan a los sectores mayoritarios al cambio. Y por último, el presidente Chávez marcó una senda que después se repitió en el resto de los países y que creo que es una de las garantías del cambio. Y es que los cambios se hicieron con una nueva identidad. Todos los países, todos ellos, se reinventaron una nueva identidad. Una nueva identidad, fíjense ustedes, incluyente. Una nueva identidad donde ya no se miraban a los modelos del norte, ya no se miraba ni a Europa ni a Estados Unidos, sino que se miraban a sí mismos. Y al mirarse a sí mismos, al crear una nueva identidad, sectores que se habían sentido expulsados se vieron representados en ese nuevo discurso. Es espectacular cómo en apenas 14 años la gente ha asumido la bandera.
en Venezuela, o el himno, cosas que solamente parece que las reivindicaba el bueno de Ali Primera, el cantante, ¿no? Y cuando ustedes escuchen cantar al presidente Chávez, el Gloria al bravo pueblo, quien hacía eso era Ali Primera, ¿no? Y fíjense qué hermoso, una revolución signada por poetas y cantantes. Bien, les decía que el legado de Chávez, cuando lo piensen, piénsenlo en términos prácticos. La revolución bolivariana no se hace sobre los hombros de un teórico, como ocurrió con la revolución rusa, sino que se hace sobre referencias teóricas. Todo el mundo sabe lo que leía el presidente Chávez, muy espectacular lo que leía, y sus referencias, que van a ser un libertador, que es Simón Bolívar, un campesino a caballo, que es Ezequiel Zamora, y un socialista utópico que buscaba siempre hacer del pensamiento transformación, que es Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar. El pensamiento del presidente Chávez siempre fue práctico. Siempre que chocaba contra un problema, de ese problema extraía una conclusión teórica y buscaba herramientas teóricas que le ayudaran a entender y superar ese problema. Fíjense que eso es muy importante entenderlo, porque es gracias a esa construcción teórica sobre problemas concretos que lo que ahora se llama chavismo tenga mucha fuerza, porque no es una interpretación libresca, no es una interpretación guiada por ningún tipo de canon, sino que es una interpretación abierta que busca solventar problemas concretos. Y esto nos lleva también a una idea central. El presidente Chávez, por fortuna, no pertenecía a ninguna de las familias tradicionales de la izquierda, que, como ustedes saben, nada odia más el Frente de Liberación de Judea que el Frente Judaico de Liberación, ¿no? En la izquierda siempre hay una lectura muy canónica de nuestra lectura suave de los clásicos, que hace que dos comunistas hagan una célula y tres una escisión. El presidente Chávez no venía de ninguna de esas corrientes y, por tanto, no fue rehén de ninguna de las lecturas tradicionales de la izquierda. Por tanto, fíjense, esa pintada que yo vi una vez en Buenos Aires, no sabía que era imposible, fue y lo hizo, se convierte en un elemento central del gobierno de Chávez. Y Chávez, fíjense ustedes, ese experimentalismo, ese vivencialismo, ese sacar la teoría de la práctica, viene muy marcado por lo que yo creo que es otro gran legado de Chávez, y esos legados son los que permiten responder a tu pregunta. Son legados permanentes, porque no son legados sobre libros, son legados sobre realidades concretas muy recientes. El segundo legado importante es el experimentalismo, es decir, el legado de Chávez es una lucha contra la ortodoxia. Hay un marxista muy importante venezolano, Ludovico Silva, que dice que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, ¿no? Entonces, esa frase que al presidente le hacía también gracia, marca una manera de interpretar las lecturas que no te hace rehén de nada. Y, por ejemplo, el presidente Chávez no fue rehén de que el único sujeto revolucionario es la clase obrera. Porque si el presidente Chávez, a través de lecturas de la izquierda, hubiera llegado a la conclusión de que el sujeto de la revolución es la clase obrera, apaga y vámonos, porque no hubiera funcionado. Porque allí tan importante como el proletariado era el pobretariado. Claro, o los indígenas, o las mujeres, o los militares, con lo que nos cuesta tanto entender desde aquí, pero que gracias a que los militares ya se han socializado de otra manera, todavía hay proceso bolivariano. Los militares, piensen ustedes en los militares del año 36. Ojalá en España hubiéramos tenido una parte importante de los militares comprometidos con los valores del Frente Popular. No tendríamos en nuestro pasado una dictadura de 40 años. Bien, este presidente Chávez, ya digo, que construye su legado sobre la práctica, también va a chocar contra los partidos políticos de la Cuarta República y va a sacar la conclusión de que hace falta nuevos partidos diferentes. Que no sean partidos que sean corrientes de transmisión de las decisiones de las cúpulas, sino que realmente sean lugares de discusión. El presidente Chávez también, por esa misma razón, se inventa una nueva constitución. Fíjense ustedes. Y establece que hace falta cambiar las bases de Venezuela. Y se inventa una nueva constitución. Y no solamente se inventa una nueva constitución, sino que la constitución venezolana del año 99 marca una senda que luego van a transitar buena parte de los países de América Latina, y se lo aseguro, vamos a transitar nosotros cuando tengamos el músculo suficiente para plantear una reforma constitucional en nuestro país. En esa misma dirección, el presidente Chávez entiende que hace falta una teoría de la integración contra los Estados Unidos, y ahí desarrolla también su músculo teórico vinculado a la integración. Bien, ya digo, todo un legado, ¿qué? Las elecciones. Ah, sí, ya voy. Todo un legado, fíjese, todo un legado dirigido a las transformaciones concretas. Bien,
El presidente Chávez, cuando en 2005 dice que la solución a los problemas de Venezuela va a ser el socialismo, está haciendo un gesto muy generoso. Porque podría haber dicho que la solución era el chavismo, como Perón. Y eso tiene una ventaja, que puede haber peronistas de derechas y peronistas de izquierdas, pero no puede haber socialistas de derechas. Cuando el presidente dice en 2005 que la solución va del socialismo, está blindando para el futuro, en caso de que él falte, cuál es la línea. Y por eso el legado de Chávez continúa. Continúa, ¿por qué? Porque no es una cosa vinculada a su persona, sino que está vinculada a un proyecto, que él lo va a blindar en la Constitución, lo va a blindar en las leyes y lo va a blindar en el plan de la patria, primero en el 2007, 2013 y ahora en el 2013-2019, que por fin han entendido que es de transición al socialismo. Y se han acabado con esa tontería de que ya estaba el socialismo. No, había que sentar las bases para la transición al socialismo. Elecciones. Porque en mitad de todo esto, en mitad de cambiar la mentalidad de un país, en mitad de un proceso donde hay que cambiar la manera de pensar un país en 14 años. España lleva Franco muerto 40 años y aquí todavía, como siempre digo, nos siguen oliendo los pies a franquismo. Y van 40 años. Por tanto, no les extraña a ustedes que en 14 años en Venezuela les sigan oliendo los pies a Cuarta República. Y con un dato también muy relevante, como les he dicho antes, los cambios en América Latina ahora son electorales y eso implica que la gente no se va a Miami, como ocurrió en Cuba, ni los fusilas, ni los encarcelas, ni los deportas, ni los adoctrinas con orejas de burro. Por tanto, los representantes de la Cuarta República siguen ahí y enredando constantemente. El presidente Chávez se ha ido demasiado pronto. El presidente Chávez era un gran pedagogo. Y una de sus principales tareas era reeducar a un pueblo que viene socializado en la colonia y luego viene socializado en la mentalidad rentista. Ustedes me han escuchado mil veces contar cómo Aristóbulo Istúriz, el alcalde negro, está en los cerros arriba, en las partes pobres, haciendo campaña con el Partido Socialista, a un tipo en una casa absolutamente pobre, le está contando el socialismo por aquí, y no te escucha, bien, allí el tiempo no es oro, allí hay tiempo para hablar, sí, no sé qué, tal cual. Y termina de hablar y le dice el hombre este a Aristóbulo: está muy bien lo que usted me cuenta, pero yo no les voy a votar. Dice: ¿pero por qué? Dice: porque yo estoy en contra del socialismo. ¿Pero por qué está usted en contra del socialismo? Porque el socialismo quita las cosas a la gente. ¿Sabe? Le dice: oiga, pero tiene usted la luz enchufada ahí afuera, tiene la mesa apuntalada con un libro que le regalamos nosotros en las últimas elecciones, o los 3 libros de los miserables de Víctor Hugo que le regaló el gobierno. Tiene usted los cristianos. ¿Qué le va a quitar el socialismo? Y el tipo contesta: ¿y si le toca la lotería? Claro. Pues fíjense ustedes que un pobre en Venezuela tiene la posibilidad de pensar que puede ser un rico a través de un cuento como es la lotería. No se rían porque en España el último anuncio del año o el primero siempre es de lotería, que es el más caro. Y el Estado le dice a los españoles y españolas: jugad a la lotería, pendejos, ¿no? Que a alguno le irá bien. Y nosotros aceptamos que el gobierno de España nos haga el anuncio más caro del año sea de lotería, ¿no? O de burbujas, lo cual es una metáfora fea, ¿no? O sea, de burbujas, ¿no? Bien, decía que el presidente Chávez, desgraciadamente, muere muy pronto. Y ese gran pedagogo que había generado credibilidad en el pueblo se va. Se va, y en la discusión que tuvimos en su día del hiperliderazgo, es decir, de haber construido un recambio, pues de alguna manera se vio urgido, ¿no? Se vio urgido, y poco antes de entrar en el quirófano que le cegó definitivamente la vida, finalmente pues el presidente dijo: voten a Maduro. Y es verdad, como dice la compañera, que Maduro es un gran líder, pero no es el presidente Chávez, y hubiera necesitado mucho más tiempo para poder tener resultados diferentes. ¿Qué ha pasado en las elecciones, ¿no? Miren, varias cosas. Primero, el primer elemento, hay que entender que el presidente Chávez iba también ya en retroceso en las elecciones. Primer elemento. No le echemos la culpa a Maduro de un retroceso que afectaba al conjunto del proceso. Es decir, las elecciones de octubre son las elecciones presidenciales donde se obtiene menor brecha entre la oposición y el chavismo, ¿no? Es decir, ahí había una parte del pueblo que estaba regañando. Claro, a Chávez la gente no le regañaba porque sabía que Chávez era la única posibilidad real, contrastada, de tener un líder que no les había mentido, un líder que les había prometido y que nunca les había mentido. Y por eso Chávez le sigue sacando 11 puntos, pero saca menos que en
ocasiones. Y eso es también lo que nos explica por qué el presidente Chávez en sus últimas alocuciones fue tan crítico y autocrítico, fue profundamente crítico y autocrítico. Es decir, las 3 R, rectificación, revisión, reimpulso, qué pasa con las comunas, mandar obedeciendo. Es decir, si usted mira el documento para mí más importante que nos deja Chávez, lo que se llama el golpe de timón, que es esa rueda de ministros de octubre del año pasado, ahí el presidente establece una autocrítica feroz acerca de los errores, porque él se dio cuenta de que iba estrechándose la brecha y que había que dar respuesta a determinadas realidades. Segundo elemento que ha tenido lugar en las elecciones, miren, y esto nos obliga a una reflexión muy profunda. No nos dejan nunca gobernar. Nunca nos dejan gobernar. Te ponen la zancadilla cuando te caes y dicen, ya te decía yo que ibas por mal camino. En 1920, Lenin, en una discusión que tiene muy fuerte con el pobre Kautsky, al que ya le va a quedar para toda la vida el adjetivo de renegado, le dice, no te equivoques. Tenemos el aparato del Estado, pero no tenemos el poder. Ellos siguen teniendo el dinero, siguen teniendo los medios de comunicación, siguen teniendo las universidades, siguen teniendo los profesionales, siguen teniendo los diplomáticos, siguen teniendo las conexiones internacionales, siguen teniendo la iglesia. Coño, tienen todo. Y lo que hemos verificado en este último mes es un sabotaje muy fuerte, sobre todo en 2 rubros. En el rubro energético y en el rubro de alimentación. Es decir, es una casualidad terrible que cada vez que Nicolás Maduro iba a un lugar a dar una charla, un mitin electoral, el día antes se caía la luz en esa ciudad. Es decir, se ha detenido a mucha gente volando torretas de electricidad, lo cual no explica el 100% de los problemas eléctricos, también hay problemas vinculados a que no se hace la inversión suficiente y a los problemas tradicionales de ineficiencia. Pero ha habido sabotaje muy fuerte eléctrico. Claro, y es muy fuerte que tú estés en un sitio y de repente se te vaya la luz 2, 3, 4 horas, ¿no? Eso va generando una profunda debilidad que ha sido muy aprovechado por Capriles. Y el segundo es la distribución de alimentos, ¿no? También se han detenido a mucha gente acaparando alimentos, no sacando y no redistribuyendo harina, generando psicosis para que la gente pensara, no hay pollo, la gente acaparase pollo y al final, claro, son profecías autocumplidas. Y se generaban problemas de abastecimiento que podían durar 2 días, a veces menos, a veces como mucho 3 días, pero generaba la idea de que faltaban productos y, por supuesto, los medios de comunicación, el 90% de los medios de comunicación en Venezuela son privados. El 90%. Entonces, titulares, falta pollo, falta harina, falta azúcar, y eso también iba ahondando, ¿no?, en una lectura crítica con el gobierno. Tercer elemento importante es que se midió mal en las encuestas, se midió mal la transferencia del presidente Chávez a Nicolás Maduro. Miren, ocurrió una cosa que es muy importante. El presidente Chávez enferma, parece que la cosa iba a ser definitiva, y de repente la supuesta Mesa de la Unidad, compuesta por 27 partidos, donde hay partidos marxistas a partidos de extrema derecha. Cuidado, la Mesa de la Unidad es de la unidad, y usted dirá, ¿qué hace un partido marxista ahí? Igual es que no son de derechas. ¿No estaba el Partido Comunista de Nicaragua con la contra? Es decir, no nos equivoquemos. Hay gente que se autodefine como marxista, como socialista, como de izquierdas, y al final está trabajando para la reacción, ¿no? Bueno, la Mesa de la Unidad, ya digo, la Mesa de la Unidad, falsa Mesa de la Unidad, se fue beneficiando de estos elementos de debilidad, pero lo que iba a decirles es que en la enfermedad del presidente ellos se sintieron reforzados porque dijeron, ahora sí que vamos a ganar. Y de repente, fíjense, en la Mesa de la Unidad hay una pelea fortísima de quién iba a ser el candidato. Pero fuerte, Querían ser todos candidatos, porque decían, ahora es la oportunidad que vamos a tener. Chávez está muy enfermo, Chávez igual incluso muere, ahora ya vamos a ganarles a estos. Y entonces empieza una pelea fortísima por quién va a ser, y por eso no eligen al candidato. Pero de repente ocurre una cosa que sorprende a todo el mundo, que son esos cientos de miles, millón y pico de venezolanas y venezolanos que durante 10 días acompañan al presidente Chávez en la despedida final. Y de repente todo el mundo dice, ¿pero esto qué es?
Y de repente en la mesa de la unidad, que se estaban peleando por presentarse, empiezan a pelearse para no presentarse. Pero como les digo, hasta el punto de que la mesa de la unidad se reúne sin Capriles. Y dicen, hace una rueda de prensa y dicen, hemos decidido que sea Capriles. Y Capriles dice, cabrones, ¿no? Créanme, Capriles da una rueda de prensa y dice, me lo tengo que pensar. Y tarda 2 días en decidirse, porque pensaban que iban a perder. Añaden unas encuestas muy torpes, donde la emotividad de ese proceso no la hemos medido bien. Es verdad que la emotividad ha sido espectacular. Yo que tuve el honor y también el dolor de hacer guardia de honor al presidente, estar allí delante del féretro mientras que pasaban esas colas, y pasaba la gente, les cuento 3, ¿no? Una señora diciendo, y además era pasar así, o sea, era pasar 2 segundos, ¿no? Una señora diciendo, ay Chávez, te acabas de ir, ¿cómo me faltas ya? Pasaba. Otra señora, otra viejita va y le dice, ay Chávez, mi Chávez, gracias por hacernos visibles a los invisibles. Otra se saca un papelito y dice, ¿y a quién le voy a dar yo ahora este papelito? La emotividad es muy fuerte, ¿no? Una cosa que, fíjense ustedes, que otros europeos nos ayudarán a entender esto es una señora que está hablando en una reunión de una asamblea de vecinos, bla, 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 y le dice una chica, pero tú es que ya hablas como Chávez, y le contestan, no, es que Chávez habla como nosotros. Acuérdense de esto, porque a veces queremos evaluar al presidente Chávez desde nuestros parámetros y nos equivocamos. Chávez hablaba como su pueblo, se reía como su pueblo, hacía bromas como su pueblo, cantaba como su pueblo, y por eso su pueblo lo quería. Y por eso pensaron que en esa emotividad se iba a trasladar sin más el voto de Chávez a Maduro. Y una parte importante ha funcionado, han sacado 7,5 millones de votos, sin Chávez, que era el gran portaaviones. Después de 14 años de gobierno, que en teoría te desgastan, detrás de todos estos problemas que les planteo, detrás de muchos problemas acumulados, y pese a todo, 7,5 millones de votos. Después había 3 problemas que Maduro los ha señalado como terribles, y que en tanto en cuanto no se solventen, este proyecto está herido de muerte. Hay 3 problemas esenciales en Venezuela ahora mismo. Uno es la inseguridad. La inseguridad tiene muchas causas. Una es, fíjese que siempre hay causas del enemigo. Una es la infiltración del paramilitarismo. Muy terrible. Por la frontera con Colombia se está metiendo el paramilitarismo. Y el paramilitarismo es terrible, ¿no? Segundo elemento, la cultura rentista. Es decir, una cultura rentista donde si a los 15 años no tienes el coche y no tienes éxito, pues eres un fracasado. Y entonces eres un sujeto al cual muy fácil va a venir el narco o el policía corrupto a decirte, toma la pistola, méteme droga, o haz de sicario. Y de repente esa cultura rentista favorece mucho, con esos valores del consumo inmediato, favorece mucho esa realidad. Es un país con muchas armas. Con muchas armas, de siempre, de siempre. O sea, no crean que es un problema ahora, es un país con muchas armas. Y luego es un país con un problema de esfera pública. Es un país donde la esfera pública no se ha construido, por lo que hemos explicado 1000 veces, porque Venezuela no fue un virreinato, Venezuela fue capitanía general. Y por tanto no tuvo una base administrativa poderosa. En el siglo XIX tuvo muchas guerras civiles y en el siglo XX, cuando construye el Estado, ya tienen petróleo. Y por tanto el Estado no se construye en relación dialéctica con el pueblo, sino que se construye superestructuralmente. Y por tanto no terminan de construir en Venezuela la esfera pública. Lo de todos no es de todos, lo de todos para mucha gente es lo de nadie. Que es una dificultad objetiva para construir el socialismo. Porque hace falta la mentalidad de tener la esfera pública. Porque si no, lo piensas en términos individuales, ¿no? Por tanto, fíjense ustedes, es muy importante, ya digo, entender que esa ausencia de esfera pública, esa ausencia de credibilidad de los funcionarios, de los policías, más los policías heredados de la Cuarta República, hacen de la inseguridad un problema real muy complicado. Chávez dijo, no vamos a solventar el problema de la inseguridad dando a la policía otra vez licencia para matar. Y eso ha crecido a los malandros. Es decir, el hecho de que la policía sea mucho menos represiva ha hecho que los malandros sean mucho más agresivos. Se están haciendo todo tipo de medidas. Se ha creado hasta una universidad de la seguridad. Se ha creado una nueva policía.
pero en tanto en cuanto no cambien los valores, el tema de la seguridad va a seguir ahí enredando. Segundo elemento importante, la corrupción. Hay mucha corrupción en Venezuela, mucha corrupción. Y la corrupción no es un problema del gobierno, la corrupción también es un problema ciudadano. Porque siempre que hay un corrupto en el gobierno, hay alguien que está corrompiéndolo. Y hay una ciudadanía que le molesta la corrupción, pero tampoco hace lo posible para cambiarla. Por tanto, fíjense ustedes, eso que se llama la boliburguesía, es decir, saben ustedes que en los países del este se generan la nomenclatura, es decir, un grupo de privilegiados que en los regímenes de corte bolchevique tenían privilegios. La boliburguesía en Venezuela existe, y eso genera también una desafección con la ciudadanía. La gente veía a Chávez y veía que vivía como ellos, que tenía sus mismos bienes, que conducía cuando era ocasión su carrito, que no se le conocen propiedades. En cambio, en el entorno, pues no era lo mismo. Y eso también supone un golpe, porque tú estás hablando del socialismo, estás hablando de la austeridad, estás hablando de repartir, y ves gente que tiene un nivel de vida muy superior al tuyo, y que van con la boina roja y la camiseta roja, pues eso genera mucha falta de credibilidad que también ha golpeado electoralmente. El tercer problema, junto a la inseguridad y la corrupción, está un problema estructural de Venezuela, que es la ineficiencia. La ineficiencia. Es decir, es un país que por esa propia mentalidad rentista, por esa mentalidad de que hay dinero del petróleo, por esa mentalidad que piensas que siempre vas a terminar resolviendo porque va a venir el chorrito del petróleo, las cosas no se hacen bien. Las cosas no se hacen bien. Que es también lo que explica por qué hay médicos cubanos, por ejemplo, porque los cubanos están ayudando tantísimo y son tan útiles. Y son tan útiles porque son eficientes. Son eficientes. ¿Qué ocurre? Una de las cosas que los médicos cubanos o ingenieros cubanos tienen muy claro es que no están allí para solventar los problemas, están también para formar a la gente. Pero para formar a la gente necesitas tiempo. No formas a la gente en 4 años, en 5, necesitas más tiempo. Por tanto, los plazos con los cuales hay que evaluar a Venezuela reclaman todavía un poquito más de tiempo. Desde el punto de vista de la oposición, han logrado construir un candidato que también es venezolano. Es un tipo que también es prototipo venezolano, de ellos. Pero el prototipo del tipo, así como Chávez era un gran lector, a este le dicen cuáles son sus referencias intelectuales y dice Cosita Rica, que es una telenovela. Una campaña con muchos medios, con mucho dinero, con las televisiones, con el 100% de los medios impresos privados, donde ha podido ir construyendo que él iba a salvar lo mejor del chavismo, ¿no? Claro, si ustedes suman todas estas cosas, les sale al final que respecto al resultado de octubre, donde el presidente Chávez sacó 11 puntos, lo que se verifica sobre todo no es tanto un trasvase de votos del chavismo a Capriles, como que ha habido una abstención en el chavismo y ha habido un aumento de la participación de los sectores que han votado a Capriles, ¿no? Eso es lo que explica, ya digo, este resultado apretado. En cualquier caso, este resultado apretado no puede dejarnos perder de vista que Maduro ha sacado, insisto, 7,5 millones de personas que han votado por un proyecto radicalmente definido como socialista. Es decir, que en la campaña Maduro, una persona muy formada, como has dicho tú, una persona que no es un recién llegado, es una persona que lleva 20 años haciendo política, es una persona que ha sido presidente de la Asamblea, que ha hecho la Constitución, que ha sido ministro de Asuntos Exteriores, que ha estado en la construcción de la UNASUR, de la CELAC, del ALBA, es una persona muy preparada y que cuando el presidente Chávez de todo el abanico dijo este va a ser, la elección fue correcta. ¿Por qué? Porque Maduro es la persona que tiene más posibilidades de sumar sectores y por tanto es la elección correcta. Te digo que las elecciones les han pillado con el pie cambiado, se han confiado en creer que se transfería todo y no es cierto. La campaña ha sido una campaña, ya digo, muy radical de que aquí estamos apostando por un proyecto político que se llama transición al socialismo. Si pensamos que 7,5 millones de venezolanas y venezolanos han votado por un proyecto que lo que busca es de manera radical y decidida construir el socialismo, cónchale, son muchos, son muchos. Cuando en Venezuela sigue habiendo en la propaganda de la derecha la idea de que el socialismo es que te van a quitar los niños, textual, textual, que periódicos serios decían proyecto de ley del gobierno, van a perder las madres la patria potestad de los hijos, ¿no? Entonces, claro, ese miedo existe.
Ese miedo existe. La conclusión final, fíjense ustedes, es que Maduro, hablé con él hace 2 días, la noche de las elecciones, estuve charlando un rato con él, le vi fortísimo. Miren, quien lleva 20 años, esto es como cuando le preguntaron a Sabina ya con 50 años, mira, ¿qué opina del éxito? Y dijo Sabina, mira, cuando el éxito te llega ya tan mayor, lo dosificas bien, ¿no? El gobierno actual venezolano no son advenedizos, son gente que lleva muchos decenios en la política y que tienen claridad de ideas, tienen claridad de proyecto y tienen también, fíjense ustedes, todo un contexto que les apoya. A día de hoy se siguen teniendo, porque se ganaron 20 de las 23 gobernaciones, se sigue teniendo la Asamblea Nacional porque se ganó, hay un ejército absolutamente decidido a defender la Constitución y las leyes, hay un entorno latinoamericano que apoya, y Nicolás el otro día planteó lo que para mí fue la idea central, y es que a partir del día siguiente de las elecciones iba a ganar su autobusico. ¿Cómo les molesta a algunos que un trabajador sea presidente del gobierno? ¿Cómo les molesta que un trabajador conductor de autobús sea presidente del gobierno? Parece que solamente pueden serlo, no sé, los licenciados, los doctores, los que tienen estudios superiores. Dijo que iba a ganar su autobusico y iba a recorrer el país para construir una nueva legitimidad. Y esa es la idea central. Esa es la idea central. Nicolás Maduro ha entendido a la perfección que el gran equilibrio que armó Chávez no lo ha heredado. Y tiene que armarlo. Él tiene que recorrer el país, hablar con todos los sectores, escuchar al pueblo y armar el nuevo equilibrio, el nuevo bloque histórico del país. Hay mucho hecho, pero tiene que hacer esa tarea. El otro día lo explicó con absoluta nitidez. Y el intento de golpe de Estado que ha hecho esta derecha estúpida y fascista, lo que ha hecho es reforzar a Nicolás Maduro y al gobierno. Yo he estado diciendo en Venezuela que, ¿saben ustedes que la Biblia que liberara a los pueblos de la esclavitud y los llevan a las puertas de la tierra prometida? No entran, se quedan en la puerta. Yo creo que hay una metáfora fuerte detrás, y el fallecimiento del presidente Chávez a las puertas de esa tierra prometida, que es el socialismo, lo que obliga es a decirle a ese pueblo: yo os he llevado hasta aquí, ahora os corresponde a vosotros pasar esa puerta. No estoy muy de acuerdo contigo cuando dices que Maduro es el que va a llevar eso, no, va a ser el pueblo. Porque lo más luminoso siempre del legado de Chávez siempre ha sido con pueblo. En el 92 no hubo pueblo y por eso fracasó el levantamiento. Después, gracias a que había pueblo, todo triunfó. Y Nicolás lo ha entendido. Ha dicho, respondió a Chávez: yo tengo que mandar obedeciendo. Y el pueblo ha entendido que todos somos Chávez. Y el pueblo ha entendido que o crecen o ese impulso que les puso en la puerta el presidente Chávez no se va a cumplir. Por eso, fíjense ustedes, este resultado apretado creo que tiene un efecto positivo. Y es que ha obligado a todo el mundo a ser consciente de que no puede seguir el presidente Chávez, incluso después de su desaparición física, haciendo lo que los ciudadanos no quieren hacer. El socialismo es una cosa demasiado grande y demasiado exigente como para que no esté comprometido todo un pueblo. Y la muerte del presidente Chávez ha sido el último servicio a ese proyecto. La muerte del presidente Chávez le ha dicho a ese pueblo crecer y traspasar el umbral de la puerta del socialismo. Y por eso escucho allí decir, y yo también lo digo: hasta siempre, comandante.